Bueno, y continuamos en Telediario Federal. Y ADEPA y FOPEA rechazaron el ataque de Alberto Fernández a la prensa y también a los periodistas. Ambas organizaciones replicaron los dichos del presidente de la Asamblea Legislativa que vinculó a los medios con el lawfare. Sobre este tema vamos a estar hablando con un miembro de la Comisión Directiva de FOPEA, integrante, con Julio Perotti, para que nos exprese, bueno, el malestar que ha sentido FOPEA, ADEPA, respecto a lo que mencionó el presidente Alberto Fernández. Hola Julio, bienvenido, muy buenas tardes. Julio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muy bueno, bien. ¿Cómo impactan los dichos, el discurso de Alberto Fernández en el periodismo en general y en la opinión pública también, no? Sí. Nosotros consideramos, y por eso nos pronunciamos en ese sentido, un rato después que había terminado el mensaje del presidente, porque entendíamos de que esto era, además de intimidatorio, representa un claro peligro para los periodistas, un retroceso en la construcción democrática, cuando el presidente dice que muchos periodistas deberían advertir el daño que están haciendo, cuando puso bajo sospecha la existencia de intereses detrás de la objetividad y acusó al periodismo de montar campañas. Y la verdad que nos preocupa, y aclaramos una vez más, porque ya lo hemos hecho en otros documentos, que la verdad que los periodistas no son los medios, ni sus empresas, ni los intereses que representan, y que cualquier tipo de estigmatización que se haga sobre el periodismo por parte en particular de las altas autoridades del país, son mecanismos que afectan a la libertad de expresión, que pueden provocar fácilmente la autocensura. En consecuencia, esta es una práctica que por allí vemos en situaciones de gobiernos autoritarios y que lamentamos que en nuestro país se esté produciendo y esté causando efectos sobre el trabajo libre de los colegas periodistas. Claro, se siente como un verdadero ataque justamente a la libertad de expresión, concretamente. Es un ataque a la libertad de expresión, pero además potencialmente puede significar un peligro para la tarea de los periodistas. Claro, porque esto podría ir avanzando. ¿Sienten, Julio, que podría ir avanzando de alguna manera una persecución, si se quiere? Sí, y podría desatar en la calle cualquier tipo de ataque, ¿no? A mayor descalificación que haya de la tarea periodística, mayores son los riesgos y mayores son las violaciones de la libertad de expresión de parte de un gobierno, ¿no? y de instituciones que terminan no respetando la libre expresión. Y esto en realidad no debería sorprender, este pronunciamiento de parte de una organización como FOPEA, porque hace mucho tiempo lo venimos sosteniendo. Ha sido una de nuestras banderas reivindicar la libertad de expresión. Entendemos y debemos decirlo, de que no es que el periodismo no esté sujeto a críticas. Creo que nuestra tarea, como la de todos los profesionales en todos los órdenes y la del propio gobierno, podemos estar sujetos a críticas. Podemos debatir el rol del periodista, está muy bien, pero lo que no podemos hacer es quedar sometido a una interpelación constante cuando sos víctima de ataques de esta naturaleza, ¿no? La autocrítica está muy bien. De hecho, hace no mucho tiempo, a fin del 2020, fue un año bastante complicado, actualizamos el código de ética de FOPEA, ¿no? Mucho del trabajo periodístico está regido por este código de ética. De hecho, todos los socios de FOPEA se comprometen a cumplirlo. ¿Y sabes cómo lo hicimos? No tomamos el código de ética entre un grupo de 4 o 5. Lo sometimos a decenas de reuniones internas de distintos grupos que se iban trabajando cada tramo del código de ética. Se llevó a las aulas universitarias, porque estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que ser absolutamente transparentes. Pero esa transparencia no es debilidad para dejar que al periodismo se lo someta a ataques de esta naturaleza. Julio, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación a tu criterio, al criterio de FOPEA, de este primer año de gobierno de Alberto Fernández con la prensa? ¿Cómo la califican? Yo creo que fue muy dispar. Está bien, aceptemos que el año 2020 fue complicado de todo punto de vista, pero si ustedes recuerdan, al comienzo el presidente participaba, ofrecía conferencias de prensa, lo ofrecía junto con sus ministros. Toda la primera etapa de las exposiciones sobre la evolución de la pandemia y de cómo estaba actuando el gobierno fue abierta, luego se cerró, y en los últimos tiempos hemos visto que solo ofrece charlas o entrevistas a medios que son considerados amigos. Nosotros hemos reclamado por la
la existencia de conferencias de prensa. Nos parece que las autoridades, todos, en todos los niveles y en todos los órdenes, deben sentarse con los periodistas, conversar, aceptar las preguntas que nosotros podemos hacer en representación de la sociedad, porque la verdad que, a ver, la libertad de expresión se consolida con una comunicación más abierta, con una mayor tolerancia, pero nunca con descalificaciones y agravios. Y en esta última etapa hemos visto que el presidente ha girado, ha dejado la moderación que tenía al comienzo y se ha de alguna manera radicalizado en sus posiciones. Fíjense que durante el discurso fueron la oposición, la justicia y los medios. Los tres de alguna manera que recibieron los más fuertes ataques. La verdad que nos preocupa y bueno, nos sentimos en la obligación, como que representamos a más de 600 periodistas de todo el país, en levantar la mano y advertir que este no es el camino de la concordia, no es el camino por el que vamos a salir de la grieta y vamos a construir una Argentina distinta. Julio, en la que todos podemos pensar. ¿Crees que el vacunatorio VIP le pegó fuerte al gobierno de Alberto Fernández? Me parece que sí. Me parece que si algo intentaba recuperar el gobierno era la credibilidad, porque fíjate que todo el tema de las vacunas había sido bastante zigzagueante, ¿no? En la primera etapa mucha gente descreía de ella, luego cuando se fueron conociendo resultados, aquel famoso informe de la revista The Lancet sobre la vacuna rusa, mucha gente empezó a confiar. Bueno, para el presidente eso es parte de una movida opositora. Los que primero decían que era veneno y que ahora piden a los gritos la vacuna, en realidad no es así. Es la gente que comenzó a convencerse muy bien y hay mucha expectativa y la gente mayor va muy contenta a vacunarse. Y de eso, en verdad, no tiene la culpa ni los medios ni la oposición. Hubo serios problemas comunicacionales de parte del gobierno y si algo faltaba era justamente vacunatorios VIP. Resulta ser que ahora nos enteramos y nos damos cuenta que quien fue a vacunar a la familia Duhalde fue el segundo de Carla Bisotti. Carla Bisotti, la nueva ministra, dice que no sabía nada. Me parece, que ahí se están sumando una serie de cosas que contribuyen un poco a la transparencia necesaria, a la calidad comunicacional necesaria y a la autocrítica que el gobierno también debería hacer al respecto. Sin duda, Julio. ¿Obtuvieron alguna respuesta en cuanto al comunicado que emitieron? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. No hubo de parte de las autoridades absolutamente nada. Yo creo que la respuesta al comunicado fue incluso anterior, cuando el presidente, después de que había echado al ministro de Salud, fue a México y dijo que todas esas cosas eran payasadas. Yo creo que si esa es la mirada, bueno, creo que lo que hizo fue escalar 2 o 3 posiciones en la Asamblea Legislativa y de alguna manera eso ya casi que la respuesta que entendemos que tiene el comunicado no va a cambiar nada, por desgracia, al menos esa es mi percepción. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir planteando. ¿Cuánto daña esto a la democracia, no? Realmente. Mira, decirlo, ¿viste? Parece una perogrullada, pero uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático es la libertad de expresión. Y cuando digo libertad de expresión, digo la libertad de expresión de la sociedad, la libertad de expresión de los medios y de los periodistas y la libertad de expresión de quienes gobiernan. La libertad de expresión en su máxima esencia es un pilar central de la democracia. Ahora, si te encuentras con un gobierno que lejos de tratar de tender puentes, lo que hace es convertir la grieta en un abismo y en verdad la esperanza de que esto vaya a cambiar no es muy grande. Ojalá nos equivoquemos todos y ojalá dentro de un tiempo veamos que estas actitudes han cambiado. Pero ya venimos de una etapa, si ustedes lo recuerdan, donde en una gestión anterior del kirchnerismo había puesto afiches de periodistas y hacían que la gente había hecho un juicio público. De hecho, la gente pasaba y lo por eso llama la atención, porque en esta primera etapa fueron mucho más moderados respecto a ese tema con el papel con la prensa, y ahora pareciera que salió la verdadera pelea que se venía reprimiendo, desde el gobierno durante tanto tiempo, y ojalá que no sea una lucha cuerpo a cuerpo. Esto le da mucha entidad, en mi opinión, a la prensa. Se va por el buen camino, duelen las críticas de realidades que genera hasta el propio gobierno, básicamente, y lo que hacen los medios es reflejarlo. Pero me parece que una discusión que gira de eje la necesidad para reconstruir el país. Debiéramos estar hablando de otras cuestiones, ¿no? Mira, absolutamente claro y coincido en todo lo que vos planteás. Creo que estamos atravesando todavía
un momento complejo con la pandemia. Veamos las cifras de muertos, las cifras de contagiados que ustedes acaban de poner al aire hace unos minutos en el comienzo, y la verdad que sigue siendo alta. Pero si vos te observas, países que tienen democracia más consolidada están pensando en cómo van a emerger de esta situación. Claro. Cómo van a lograr recuperar los índices de desarrollo, cómo van a lograr recuperar la educación, cómo van a lograr recuperar el bienestar de la gente. Y para eso, en verdad, es imposible pensarlo si en el medio tenés una grieta. Si en el medio lo que dicen unos, dice el gobierno que de alguna manera intenta socavar su autoridad, casi que una acusación de golpismo, si del otro lado no hay una admisión de que se puede ser un opositor constructivo, y si además estás pensando en las elecciones de octubre. Claro, porque básicamente ahí las de medio están, ¿no? La clave, ¿no? O el interés. Claro, totalmente. De hecho, miren, permítanme, esto ya es una opinión personal, excluyo a Fopea de esto, pero cuando yo escuchaba el mensaje del presidente, pensaba que era el acto de lanzamiento de campaña para las elecciones de octubre. Sí. Me sonó eso. Julio, y creo que mucha gente coincidió con eso, que estaba viendo un presidente no parado, no sentado en el Congreso frente a los representantes del pueblo y de las provincias. Es que ahí, sino que estaba en una tribuna. Digo, ahí está el tema. Hoy le toca a Fernández, probablemente sea otro gobierno, ¿no? El que le toque en otra etapa, pero cuando no traccionamos, trabajamos sobre los problemas reales de un país, el camino es desacertado. Cuando estamos discutiendo estas cuestiones o distrayendo la discusión, eso es lo triste. Esto pasa en todos los países del mundo, ¿no? Estas peleas con la prensa, pero esta estigmatización que hay en estos últimos tiempos en la Argentina es preocupante. Sí, pero fíjate que es un problema que afecta y hackea mucho más a lugares donde hay gobiernos populistas. Yo tengo contacto con muchos colegas de Venezuela y la verdad que le están pasando muy, muy mal, y en muchos casos el camino que recorrió Venezuela es en parte el que estamos comenzando a recorrer nosotros, y eso lo torna muchísimo más preocupante. Díganme, ¿cuánto hace que ustedes en una campaña no escuchan una discusión sobre qué modelo de país vamos a tener? ¿Sobre qué modelo de país queremos? ¿Un país agroindustrial? Bueno, sí, agroindustrial, ¿en qué? Un país que le va a apostar al turismo, a la ciencia, a la economía del conocimiento. Digo, un debate realmente de fondo. Y la verdad es que no, estamos viendo debates permanentes sobre las candidaturas, sobre quiénes van a ser candidatos en una y otra fuerza, sobre si el peronismo y el kirchnerismo terminan aliados en Córdoba. En fin, cuestiones que son realmente muy coyunturales y que no le resuelven la vida a nadie. Porque los problemas de la inflación los seguís teniendo, los problemas de seguridad siguen estando, la educación de tus hijos en esta coyuntura que los padres no terminan todavía de acomodarse a una nueva realidad. Nadie ha pensado, por ejemplo, mirá, llevamos un año de pandemia, se está cumpliendo justo por esta hora, ¿no? Un plan de salud mental. La pandemia ha hackeado fuertemente a las personas mayores y a los jóvenes, eso está probado científicamente, pero no hay un plan de salud mental. Digo, me parece que son jugadas muy cortas, y no estamos pensando en la Argentina desde un punto de vista estratégico, y te insisto, más allá de octubre. Bien. Muy bien. Julio Perotti, muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias por este tiempo. Amigos. Adiós, chau.